Saludos a todos, bienvenidos a este podcast No Morirás. A continuación daremos seguimiento al capítulo anterior en donde estuvimos haciendo referencias si hay vida después de la muerte. Sin embargo, en el tema pasado estuvimos viendo unas partes particulares, especialmente de la parte científica, la parte filosófica y también la parte cristiana en general. Mi nombre es Adalberto y nos acompaña Cristian el día de hoy para darle seguimiento a este tema. Hoy lo veremos y lo analizaremos desde la perspectiva cristiana, bíblica, de lo que dice la Biblia en sí acerca de la existencia de una vida después de la muerte. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Comencemos desde una perspectiva, como decía nuestro compañero. Anteriormente hablamos sobre la perspectiva filosófica, científica. Ahora nos vamos a centrar más en una parte bíblica. Para ir a la parte bíblica debemos ir a los orígenes, al Génesis. Génesis muestra varias partes importantísimas sobre la vida en específico, pero también muestra el límite de cuando comenzó la muerte. Al principio Génesis comienza diciendo que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. La expresión, como versiones diferentes, dice alma viviente. En otras versiones normales, Reina Valera y versiones contemporáneas dice ser viviente. Sin embargo, alma viviente y ser viviente son términos muy importantes. Más adelante lo vamos a mirar porque implican algo interesante. Entonces, en este caso, primer punto. Decíamos en el primer video, si no estoy equivocado, sobre la vida hablábamos que para vivir se necesitaban algo, la unión de la materia orgánica con el aliento de vida. Ahora, en ese caso, cuando Dios crea al ser humano, lo crea para ser eterno, para no morirse. Es por eso que hoy en día, como decíamos en videos anteriores también, nos cuesta aceptar la muerte y por eso buscamos diferentes perspectivas, porque lo que menos queremos es aceptarla y lo que menos queremos, por supuesto, es morirnos, ¿no? Entonces, buscamos como cualquier explicación, pero no debemos quedarnos con cualquier explicación contemporánea. Debemos ir a la fuente, lo que la Escritura dice. Dios creó al hombre perfecto y lo hizo para que unido a él fuera eterno. Pero pasó algo, Adán y Eva se apartaron de Dios y al apartarse de Dios vienen las consecuencias. Génesis 2.17, Dios le trajo como la retribución. ¿Qué dice Génesis 2.17? Génesis 2.17 nos dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Aquí estamos viendo la expectativa que Dios le pone a Adán al ponerlo en el huerto del Edén y le dice cuál sería la consecuencia de una desobediencia. Y tal árbol realmente tenía el nombre de ciencia del bien y del mal. O sea, el conocimiento de la sabiduría y la inteligencia, por decirlo de esta manera. Sin embargo, al desobedecer a Dios habría una consecuencia. Y eso nos lo registra, nos lo registra la Biblia específicamente en Génesis 2.17, ¿sí? 2.17. Y esto es a raíz de que como hijos estamos sometidos, ¿qué cosa? A una obediencia. Pero esta obediencia no era una obediencia fundamentada o forzosa, sino era una obediencia en libre albedrío. De lo contrario, no le hubiese dado la oportunidad al hombre de poder decidir qué era lo que quería, porque puso dos árboles en el huerto, dos árboles. El de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dos opciones. ¿Okay? La vida representaba a quién? A Dios, y la otra representaba automáticamente la desobediencia, o sea, podía tomar decisiones. Sin embargo, el hombre peca, ya sabemos que el hombre peca. Y hemos visto que el hombre tiene una composición, dos composiciones. El soplo de vida, que es Dios que se lo dio, y también que fue tomado de la tierra. Y aunque nosotros digamos, o el ser humano trate de explicarlo de una manera diferente, Cristian, tenemos que irnos a la Biblia. No es lo que piensa la línea cristiana, sino tenemos que irnos a la Biblia forzosamente. ¿Por qué? Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, en el libro de Génesis 3.19, Dios le hace énfasis. El efecto de la sentencia. Ajá, exactamente, viene un efecto
de la advertencia a la cual ya él había estado sometido. Y nosotros leemos en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Okay? Esto es muy interesante porque, como tú decías, Génesis 2:17 dice, el día que de ella comiere vas a morir. Adán y Eva no murieron de una vez, por misericordia divina. Bueno, será otro tema, otro asunto sobre la misericordia y la gracia divina. Sin embargo, quedan sentenciados. Era la sentencia, no es que a Dios se le olvidó, no, a Dios le dejó, el día que ellas comieren van a morirse. Desde ese momento, en nuestra desobediencia nos separó de Dios, y al separarnos de Dios viene como lo que llamamos la ejecución de la sentencia que Dios había dado. Es por eso que Dios le dice, bueno, ustedes ya desobedecieron. Al desobedecer, la raza humana de ahí en adelante quedábamos, digamos así, esclavizados al imperio de la muerte. La muerte desde ese momento comenzaba a regir, y es por eso que dice, miren, ustedes en algún momento en su vida van a volver al polvo. Van a volver al polvo, van a volver a la materia orgánica. Y es que desde ese momento se da la muerte. Desde esa perspectiva, podemos decir que la muerte es eso, es la separación simplemente de lo que habíamos dicho, de esa materia orgánica. El mismo Dios lo dice, volverás al polvo, y el Espíritu, Eclesiastés 12:7 dice, vuelve a Dios que lo dio. Entonces, la muerte es el fin, es obvio, ¿no? El fin de la vida, pero no hay más allá, no hay nada más allá. No existe nada, y eso lo leemos en Eclesiastés 12:7, donde dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. Esto nos demuestra realmente, vuelve y reafirma lo que le dijo Dios a Adán en Génesis 3:19. Vuelve y hace énfasis en la condición del hombre, en la composición, quiero decir, del hombre, y la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Y ampliando un poquito, no era morir inmediatamente, sino morir muriendo. Hoy nosotros no morimos inmediatamente, sino pasamos por un proceso, primero la separación de Dios, y al separarnos de Dios automáticamente, claro, empezamos a fallecer, empezamos a morir progresivamente, a degradarnos totalmente, no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual, la que realmente Dios quiere volver a traernos a Él, ¿no? Pero hay algo interesante, ¿no? Cuando nosotros vamos a Eclesiastés ahora, al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 al 6, encontramos otro aspecto que aún todavía hace énfasis en la condición del hombre. Porque muchas veces, Cristian, hemos escuchado lo siguiente. Voy a leer el texto acá y le vamos a ampliar. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Exactamente. Esa es la condición del ser humano. Los muertos nada, inclusive a ese texto yo le añado Salmo 146:4. Sale su espíritu y vuelve a la tierra, el polvo vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, uniendo esos dos versos podemos decir algo interesante. Todo lo que vamos a vivir y lo que vamos a pagar, lo vamos a pagar en vida. Decíamos en el video anterior inclusive también. Sin embargo, después de la muerte no hay absolutamente nada. Las personas que creen o que toman refugio en eso han tomado un refugio equivocado. Una persona me dijo, no me explique más, no me diga más nada acerca de eso, porque es que yo tengo la esperanza de que mi hijo está en el cielo con los angelitos. O aquellas personas que dicen, oh, debe estar en tal paila del infierno. No sé si han escuchado esos términos. Y entonces, todos esos términos, lamentamos decirlo, pero ninguno de esos términos va con la Biblia. Después de la muerte no vamos ni para el cielo ni para el infierno. Eclesiastés está siendo clara. La Biblia nunca se va a contradecir de una de la otra. Cuando tú encuentres un pasaje en la Biblia que intente contradecir el otro, el problema está en la interpretación de ese pasaje. Entonces el versículo de Eclesiastés nos está diciendo, los vivos saben que debemos morir, pero los muertos nada saben. No tienen paga más, no tienen... ¿Cómo dice la escritura? Porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte en lo que se hace debajo del sol. Ok, pongamos esa en perspectiva de mi padre. Mi padre murió. Él murió hace mucho tiempo. Ahí dice, no tienen memoria. Mi papá no está pensando en mí donde esté.
no tiene obras, no está haciendo nada, perece su amor. Pero no está en ningún lado. No está en ningún lado, no me está amando donde quiera que se encuentre. Posiblemente el polvo vuelva por allá, esté en alguna parte de la tierra, ya después de tantos años que murió. Pero es un material inerte, no está pensando, no está consciente, dice la Escritura, no lo estamos diciendo nosotros. Entonces aquellas personas que se refugian en eso, hay otra manera de refugiarnos que quizás más adelante lo vamos a decir con respecto a la esperanza. Pero sin embargo, usted se imagina, y lo voy a decir rápidamente acá, cuando mi padre murió dejó a una mujer viuda con 3 niños pequeñitos, 4, 5, 6 años creo. Sufrimos mucho, pasamos muchas dificultades. Usted se me imagina a mi papá muerto, estando, supongamos, si hay un cielo, estando en el cielo, ¿él estaría en paz en ese lugar? No. Viendo a sus hijos cómo sufrieron, tantas dificultades que pasaron, tantas circunstancias, no tuviera paz donde estuviera. Así que no creo que una persona, después que muere, siga pensante o consciente. No tiene sentido y la Biblia lo está declarando así. Es interesante porque por alguna razón el ser humano tiene la tendencia a tener esperanza en algo. Entonces, como seres humanos tenemos algo. El ser humano, en la característica pecaminosa, tiene la tendencia a querer resolver lo que no puede resolver. Exactamente. Y poner esperanza en lo que no está escrito en la Biblia, con tal de sentir paz y seguridad en su corazón. Muchas personas toman por hecho de que, como lo venimos discutiendo, cuando muere alguien o un familiar muere, va directamente a los brazos de Dios o está en presencia de Dios y me está mirando. En otras palabras, está rompiendo el proceso establecido por Dios y el ciclo realmente que Dios le exige al hombre a donde tiene que regresar. Porque si todo este asunto fuera cierto, realmente entonces la Biblia no registraría el hecho de que Cristo vendría por sus hijos. Y es un punto que vamos a tocar un poquito más adelante. Tampoco habría el hecho de que habría una resurrección realmente de aquellos que en vida realmente entregaron su vida a Dios y decidieron seguirle de acuerdo a lo que Dios realmente ha estipulado. Pero hay algo interesante que vamos a ver aquí. Y muchas veces las personas, el ser humano toma tendencia en escudarse de otros textos bíblicos, como lo es Lucas 23, Lucas 23, 42 al 43. Los ladrones en la cruz. Los ladrones en la cruz. Cuando, menos Jesús no era ladrón. Exactamente, los dos ladrones y Jesús. Y Jesús en la cruz. Entonces, hace esto interesante porque la cultura moderna en general ha enseñado y ha tergiversado el hecho de decir que cuando Jesús le dice al ladrón, de cierto te digo hoy, estarás en el paraíso, asumen inmediatamente a que el ladrón murió ese día, número 1. Número 2, a que el ladrón fue al paraíso. Si nosotros vemos el registro de los hechos en la vida de Jesús, ¿qué vemos? Vemos que Jesús muere, lo bajan de la cruz y ¿a dónde lo llevan? Lo llevan al cementerio. ¿Ese es el paraíso? No. Definitivamente no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso hace que las personas secundan esta moción con el propósito de crear otro tipo de esperanza y decir esto es una realidad, cuando no lo es así. Y es interesante porque cuando vemos el otro punto de vista, vemos que es una promesa que Jesús le estaba haciendo, al ladrón, que lo había reconocido, porque aún el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, cuando nosotros analizamos cuando vengas en tu reino, se está diciendo a futuro algo que registra la Biblia que todavía no ha pasado. Como teólogos nosotros tomamos argumentos hay varios términos hermenéuticos que se llaman la tota escritura, la sola escritura. La tota escritura es que todo el complemento de las escrituras, la combinación o la suma de todos los textos bíblicos nos va a dar una comprensión más exacta de la Biblia. La Biblia en sí misma no se puede contradecir. Y amigos que nos escuchan, todos los que nos están viendo en este podcast, la Biblia no se puede contradecir. Si usted encuentra o alguien le dice que la Biblia se contradijo en un punto y el otro, entonces la Biblia te perdería su virtud. Si acabamos de decir que los muertos nada saben,
en Eclesiastés. Y ahora este versículo parece, muchos toman como evidencia de que mira, el ladrón cuando apenas murió se fue para el paraíso. Entonces hay una contradicción muy grande entre la escritura y podemos ver que la Biblia no se contradice. Para este texto hay una evidencia específica. Lo que usted mismo decía, Jesús muere, primer punto, Jesús muere y no se va de una vez al paraíso. Jesús, lo que tú decías, lo llevan al sepulcro. Quiere decir que ahí estamos mal entonces. Si Jesús murió, no se fue de una vez para el paraíso. Y además, cuando el ladrón le dijo, cuando vengas en tu reino, o sea, inclusive Jesús todavía no ha venido siquiera en su reino. Había venido el reino de Jesús aquí a la tierra, pero ha prometido que va a venir Jesús con todo su esplendor cuando venga por segunda vez. Ahora, Jesús muere y muere el ladrón. Ahora, la interpretación podría ser de la siguiente manera: de cierto te digo hoy, luego viene una coma, estarás conmigo en el paraíso. Muy diferente de decirte, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, muy diferente. Así que si Jesús hubiese dicho eso, se estuviera contradiciendo a sí mismo, y Jesús nunca contradijo las escrituras. Jesús siempre las favoreció. Entonces, para aquellos que toman como argumento el ladrón en la cruz, es un argumento muy fuera de su contexto, porque Jesús no estaba diciéndole al ladrón que hoy mismo se iban a ir al paraíso, porque entonces Jesús mismo no cumplió, porque Jesús ese mismo día no se fue al paraíso. Así es. Entonces, hay algo interesante en esto, porque si aunque dijese o hubiese dicho que hoy estarás, todavía sigue siendo futuro, podría ser dentro de unas horas, pero me llama la atención algo interesante, por eso dice que la sola escritura se responde a sí misma, ¿no? Cuando vemos el hecho y vamos al libro de Juan, al capítulo 19, versos 31 al 33, nosotros encontramos una narrativa un poquito diferente, una narrativa que ahonda y profundiza qué es lo que sucede con los ladrones ese día en particular. Y realmente se salta de vista esta enseñanza y este pasaje, el cual nos dice lo siguiente. Primero, ese día era un día de celebración. Venía el sábado de descanso. Era un momento muy memorable para el pueblo judío, y consideraban toda persona que había sido crucificada no debía estar en ese lugar, allí en el panteón, por llamarlo en esta manera, porque era mal visto. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Fueron a revisar y pidieron a los romanos, a los soldados, ir a revisar a cada uno de los que habían sido crucificados. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el ladrón estaba vivo. ¿Okay? Fueron a cada uno de los ladrones, revisan a los ladrones y ven que estaban vivos, y la orden fue reventarle las piernas, las canillas, por decir así, para entonces, ¿qué cosa? Bajarlos de la cruz, porque para que no se escapasen. Pero algo diferente sucedió cuando fueron a Jesús. Cuando fueron a Jesús y le iban a romper las canillas, partir las piernas, en otras palabras, él ya estaba muerto. Él ya estaba muerto. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice claramente que, uno, el ladrón conocía que Jesús había de venir, número uno, en un futuro. Estaba mucho más claro que aún los fariseos y todas las creencias, y era ladrón. Exactamente. Tremendo. Reconoce la misericordia de Dios, número dos. Y número tres, él no muere el mismo día que muere Jesús. Creo que los crucificados demoraban unos días en morir. No sé si nos puedes ampliar un poco. Orígenes decía un estudioso, un historiador, decía que los que clavaban en la cruz por la crucifixión romana, en este caso, lo mínimo que tardaban era un día para otros, para morir. Otros tardaban varios días. El único que se maravillaron porque murió tan rápido, y bueno, quizás no es una maravilla porque Jesús estaba cargando miles de años de pecado, ¿no? Murió muy rápido, Jesús murió rápidamente. Los demás, normalmente, ese es como un caso aparte. Jesús murió por el caso de estrés, por lo que estaba llevando en sí mismo, pero constantemente la mayoría de los que eran colgados en la cruz tardaban mínimo un día para otro. O sea, un día tardaban para morirse, otros tardaban más, 2, 3 días.
Entonces lo más que estamos viendo acá es que tenían que quebrarle las piernas para poder, para que no se fueran a escapar o alguna cosa así, o murieran allí por esa tortura. Entonces hay otra evidencia de lo que estamos diciendo. Los ladrones estaban vivos todavía. Jesús murió primerito, estaban vivos, Jesús muere primero. Hay otra evidencia importantísima de lo que estamos diciendo, porque Jesús muere primero y Jesús no se va al paraíso. E inclusive los ladrones no murieron, no hay evidencia que hayan muerto al mismo momento que murió Jesús. Ellos posiblemente tardaron más tiempo de un día para otro para morirse. Otra evidencia que nos puede dar sobre lo que es ese caso con donde muchos toman ese versículo para decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia lo que está queriendo decir es, Jesús le está diciendo: de cierto te digo hoy. Es como que yo te voy a decir hoy te voy a decir algo, mañana vengo a visitarte. Si ves algo muy diferente, hoy te voy a decir algo, mañana vengo a visitarte. Jesús le estaba diciendo: hoy te voy a decir algo, estarás conmigo en el paraíso. Pero no le estaba diciendo que hoy va a estar en el paraíso. Le estaba diciendo: hoy te estoy asegurando que vas a estar conmigo en un futuro en el paraíso. Mira, Cristian, que es interesante lo que hemos visto hasta aquí. Sin embargo, tengo una duda, y creo que el oyente también tendrá esa duda. ¿Y sabes cuál es? Pablo hace referencia a estar presente en el cuerpo y fuera del cuerpo. Y este pasaje que encontramos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, por ejemplo, y otra que encontramos en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, el versículo 8, lo voy a leer ahorita para dar un poquito más énfasis, también da base para creer de alguna manera que cuando la persona muere existe una separación y que el alma está por ahí vivo y tiene conciencia. Y ya hemos visto que no tiene conciencia, de acuerdo a lo que vimos hace un poco en Eclesiastés capítulo 9, donde todo perece, no hay nada. Pero aquí da esa sensación y el cual lidera a aquellas personas a tener un cierto rechazo a lo que dice la Biblia y aceptan esta idea con tal de tener una esperanza falsa. Lo voy a leer, mira. Según de Corintios, por ejemplo, 5, voy a leerlo del 6 en adelante, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Interesante este pasaje. Pablo era un poquito confuso al escribir muchas veces, pero también en Corintios, 2 Corintios 12, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero en el versículo 2 dice algo interesante. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, esto da como una cabida a creer que sí existe una vida inmediatamente después que se muere. Aquí lo podemos seguir explicando con el mismo principio hermenéutico de la Tota Escritura. Si creemos que Pablo estaba diciendo eso, que en realidad el cuerpo sale, el alma o algo aquí sale del cuerpo fuera del cuerpo para encontrarse con Cristo, entonces o Pablo estaba loco o estaba bipolar, porque Pablo no va a decir una cosa y después va a contradecir otra cosa. Si vemos que Pablo en Corintios más adelantito, en el capítulo 1 de Corintios 15, aquí estamos en 2 de Corintios, anteriormente,
Primera de Corintios 15 está diciendo que así como Cristo resucitó de los muertos, todo el capítulo está dando referencia, así nosotros vamos a resucitar también con Cristo. Bueno, está diciendo sobre la resurrección, la importancia de la resurrección y lo que vamos a vivir después de la resurrección. No es obvio que Pablo vaya a decir no, entonces vamos a obviar un poquito la resurrección y vamos a hablar ahora de fuera del cuerpo, no tiene sentido. Entonces repito, o Pablo estaba loco o hay algo que interpretar de esa escritura. Pablo estaba dando una razón importantísima. Pablo estaba diciéndole a sus, en este caso a los corintios, le estaba diciendo, miren, yo necesito estar presente con Cristo lo más pronto posible. Era lo que quería Pablo. Quiero estar presente con Cristo lo más pronto posible. Ahora, ¿qué tan pronto ha sido eso? Pablo murió. Han pasado aproximadamente 2000 años. 2000 años. ¿Pablo está presente con Cristo? No lo está todavía. Pero era el deseo de Pablo de poder estar presente con Cristo. Más no está diciendo que yo voy a salir del cuerpo y me voy a ir directamente a presente con Cristo. Posiblemente nos está diciendo de la transición que hay entre la muerte y el despertar de la muerte. Cuando Cristo venga, nos va a resucitar de los muertos. Voy a hacerte un ejemplo acá. Supongamos que estoy haciendo este podcast con ustedes acá, con el equipo y todos, y de pronto yo me muero acá. Pum, me morí, como se murió el apóstol Pablo. Yo quiero, igual que el apóstol Pablo, estar presente lo más pronto con Cristo Jesús, lo más rápido posible. Es su deseo en lo que expresa acá. Así que me muero acá ahorita, me morí. Pasaron 100 años más. Cuando Jesucristo venga por segunda vez a buscar a sus hijos y despierte, el mismo Pablo lo dijo en 1 Tesalonicenses, en Tesalonicenses lo dijo, 1 Tesalonicenses 4, si no me equivoco, está ahí sí, 1 Tesalonicenses 4, el mismo Pablo está diciendo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Supongamos que eso pasó, me morí ahorita, pasaron 100 años, llegó Cristo, resucita a los muertos y yo resucito. ¿Saben qué yo voy a estar pensando? Yo no voy a tener la conciencia de que pasaron 100 años. Yo voy a tener la conciencia de que morí, pero ahí mismo estoy en la presencia de Cristo. Eso es lo que Pablo prácticamente estaba queriendo como explicar allí. Yo necesito estar lo más pronto cerca de Cristo Jesús, más Pablo no está diciendo que fuera del cuerpo. Está diciendo, necesito estar cerca de Cristo Jesús. Entonces, ese capítulo de 2 de Corintios 5 no está diciendo exactamente que fuera del cuerpo vamos a estar con Cristo. Vamos a estar con Cristo con vida. El mismo Pablo, todos pueden corroborarlo, 1 de Corintios 15, el mismo Pablo está diciendo que así como Cristo resucitó y se fue vivo al cielo, es necesario, estoy redundando en lo que está hablando la escritura, es necesario, nosotros también vamos a hacer lo mismo. O sea, nosotros somos el ejemplo de Cristo. Cristo murió, resucitó y se fue al cielo. Cristo no se fue en espíritu al cielo. Porque entonces, ¿para qué hubiese resucitado? Pero todos los ojos vieron subir. Exacto, todos lo vieron subir. Históricamente está en que Cristo subió al cielo. Ok, entonces nosotros somos el ejemplo de Cristo. Cuando vayamos al cielo no va a ser en espíritu. Vamos a hacerlo como Cristo lo hizo. Vamos a morir. Posiblemente a algunos no les va a tocar, pero los que sí vamos a morir. Vamos a resucitar y nos vamos a ir vivitos, como dicen por ahí, vivitos y coleando para el cielo. No, vivitos y derechitos para el cielo. Ahora, la segunda parte, el segundo versículo que tú leíste, estábamos hablando de 5:8. el otro, Corintios 12. 2 Corintios 12. Donde había un hombre que se fue, que estuvo en la PC, fuera del cuerpo, no lo sé, bueno. El apóstol Pablo no está hablando de una muerte ni que salió un trance fuera del cuerpo, no. Pablo está hablando exactamente de una visión. La visión es muy diferente a la muerte o a un espíritu de lo que las personas creen por allí. Habían dos formas de ver visiones. La primera era literalmente con el cuerpo. Dios en cuerpo presentaba. Ejemplo, Moisés en la zarza ardiente no tuvo que llevarlo a diferentes lugares, sino que ahí mismo Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. Estaba viendo algo interesante. Estaba viendo literalmente en su cuerpo algo interesante. Ahora, hay otro personaje en la Biblia que tiene que ver con la visión, por ejemplo, Jeremías y Zacarías, que Dios lo agarra y los lleva al templo, los saca, los lleva al templo, entran como una especie de éxtasis donde ellos eran llevados en visión a otro lugar. No es que los sacaban del cuerpo y los llevaban en visión, era una especie, una parte especial de cómo Dios obraba en sus visiones y no tiene que ver con salir del cuerpo o no. Si fuese un sueño. Exactamente, como si fuese un sueño. Yo estoy durmiendo, yo tengo un sueño. Yo he soñado que estaba en París.
pero no, yo estoy en mi casa durmiendo en mi habitación. Lo mismo Pablo, Dios lo llevaba, tenía visiones, o a ese hombre que fue ante la presencia del tercer cielo, Dios le dio una visión y le dio como que una imagen de lo que estaba, como que él se sentía que estaba allá, sin embargo seguía estando acá. Ese es otro caso que vamos a hablar quizás más adelante con respecto Claro. a visiones, pero este espacio de Corintios 12, lo que está hablando Pablo, no tiene que ver nada con muerte o con salir del cuerpo, no. Está hablando específicamente de lo que pasa cuando una persona tiene visiones. Exactamente Perfecto. eso. Gracias, Cristian. Mira que es interesante hacer esta salvedad por el simple hecho de que muchas personas creen que se está hablando de un tema de espiritismo, separación de alma y cuerpo. El ser humano, cuando el alma o el espíritu en este caso, o el aliento de vida se separa del hombre, ya deja de existir, como lo vimos en Eclesiastés 9. Porque si esto fuese cierto, entonces lo que narra la Biblia en Juan 11, 25, 26, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Me explico? Entonces, si esto fuese así, lo que Jesús describe acá haría de Jesús un mentiroso, sino más bien está aclarando y diciéndole que yo soy la vida, el que cree en mí, aunque muera, dice, aunque muera, porque el proceso de muerte se tiene que dar en el hombre por la consecuencia del pecado. Y cuando entendemos esto, entendemos que Jesús vino a este mundo a morir por quienes, a pagar la deuda a la que estamos sometidos nosotros, que era la muerte eterna. Estamos sometidos a una muerte eterna. No había una oportunidad, no había nada que pudiese el hombre hacer o los sacrificios hacer para que yo pudiese ser salvo, porque estamos sometidos a esa condenación. Cristo paga esa deuda mía para darme esa oportunidad. Por eso dice: si tú crees en lo que yo he hecho por ti, vives de acuerdo a mis lineamientos, entonces, aunque estés muerto, vivirás. Aunque estés muerto, porque morirás con esa esperanza de que yo vendré por Jesús ti. hubiese dicho, aunque estés muerto, te voy a llevar en el espíritu para el cielo. Algo Jesús así. dice, todo el sentido va en la vida. Jesús no se lleva muertos para el cielo, ni se lleva espíritus para el cielo. Jesús se lleva a vivos. No hay ninguna evidencia textual bíblica que se... Miren, Elías caminó con Dios y se fue al cielo. Él no se fue muerto, se fue vivo para el cielo. El mismo Jesús muere y resucita y se fue vivo para el cielo. O sea, Jesús se lleva al cielo a personas vivas, no se van muertos para el cielo. Incluso Moisés, porque Moisés tuvo que resucitar para irse. Exacto, el libro de Judas dice que Satanás contendía contra el cuerpo de Moisés. Moisés fue llevado. Y otros dicen, toman esa evidencia, ¿no? En la transfiguración de Jesús, que Jesús se encuentra con Elías y se encuentra con Moisés, dice, pero ellos estaban en el espíritu y se encontraron. No, es que en el cielo hay personas vivas, está Elías y está Moisés. Y Jesús se encuentra no con muertos, se encuentra con vivos estando en su transfiguración. Eso es interesantísimo lo que estamos diciendo, porque todos se basa en eso. Prácticamente como que se les puede olvidar todo, pero no se les puede olvidar esto. Jesús se lleva a personas vivas para el cielo, no muertos. Él no caminó con Dios y también se lo llevó. Exactamente. De la misma manera, no registra que murió. Exactamente. Elías, fue el que se fue en un carro de fuego al cielo. Sí, estábamos allí confundidos. Enoc caminó con Dios, primer vivo. Elías se fue en un carro de fuego para el cielo, no se murió, y Moisés contendieron su cuerpo con él. O sea, en el cielo hay personas vivas. Así es. Entonces, si nosotros leemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17, encontramos una gran promesa, ¿okay? Que él dijo: iré, volveré a buscaros a mí mismo, o sea, las características de él, porque como acabamos de ver, Dios viene a buscar a vivos. Exacto. No a muertos y no a espíritus. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La resurrección aquí es un tema fundamental. O sea, creer en las promesas de Dios es fundamental. Si Él dijo que iría a preparar mansiones y que Él volverá. Y esto da mucho más pie y fe de que el hombre, al morir, va a un solo destino. Se cumple la palabra de Dios. Aun cuando Jesús murió, ¿a dónde fue? Fue al cementerio.
¿ok? Al sepulcro. Fue al sepulcro. Allí quedó mientras su padre nuevamente lo levantó. La Biblia también habla acerca del juicio final. Ya hace referencia a que cada uno de los seres humanos serán juzgados de acuerdo a las obras que hicieron en vida. No habla acerca de los espíritus en ningún lugar. Y eso lo vemos en el libro de Hebreos 9:27. Y esto es importantísimo. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Se dice, así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. O sea, los hombres mueren una sola vez, pero ahí no se queda, serán despertados para el juicio. Ahora esto es interesante porque muchas personas dicen, bueno, si después que me muero entonces no voy ni para el cielo ni para el infierno, entonces me quedo como estoy, sigo haciendo cosas malas, sigo pecando. No, va a haber un momento donde va a haber un fin. Va a llegar un momento donde Jesús va a venir por segunda vez porque lo prometió. Y allí sí va a haber el veredicto. Jesús va a venir del cielo a traer el veredicto. Va a decir, bueno, ¿quién está salvo? ¿Quién no? ¿Quién se va para el cielo y quién se va para el infierno? Un tema muy importante que lo vamos a tratar en otro capítulo. Sí va a haber un infierno. Lo diferente es que o ahorita no se van las personas para el infierno, pero no queremos como que agregarle más cosas porque va a ser un tema muy importante en el siguiente capítulo. Sin embargo, ahorita tenemos que decirle algo interesante a toda nuestra audiencia. Es eso. Va a llegar un momento en que Jesús va a venir por segunda vez. Aquellos seres humanos, aquellos familiares nuestros que murieron creyendo en Cristo Jesús, van a ser despertados. Van a ser despertados para ir al cielo eternamente con Cristo. No ahorita después que muramos, va a ser cuando Cristo Jesús venga. Mi padre que murió, él va a despertar, si murió creyendo en Cristo Jesús, que yo ruego que sí, tengo la esperanza de que sí. Mi padre va a resucitar y va a ir con nosotros al reino de los cielos. Ahorita no está ni en el cielo ni en el infierno, está en un lugar de reposo, esperando el juicio cuando Dios venga. Es evidente, y es que todo se trata también de la lógica. Nadie tiene un veredicto antes de un juicio, no tiene sentido, ¿no? De que yo venga aquí y me diga, bueno, te vas para el cielo, te vas para el infierno, pero todavía no te hacemos el juicio te lo hacemos más adelantito, no tiene sentido. Primero hay que hacer el juicio y el juicio me va a decir si estoy condenado o voy a vivir eternamente feliz con Dios. Pero se hace el veredicto, se da después del juicio. Y todavía el juicio no ha venido, el juicio va a venir en un futuro. Sí, mis queridos hermanos y amigos, es interesante lo que hemos visto hasta acá, y vemos que al final de todo va a haber, hay dos destinos. El cielo, o en este caso el infierno, como se dice, como conocemos en la jerga. Y va a ser un tema interesante poder descubrir a través de la Biblia a qué se refiere, y a través de las culturas también, a qué se llamaba infierno y por qué se utiliza ese término para poder entender y comprender a lo que Dios se refería. Entonces Mateo 25:46 dice, Jesús dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como hemos visto hasta aquí, la Biblia nos ofrece una gran esperanza, nos ofrece la oportunidad de salvación, nos ofrece a un redentor y nos dice claramente que tenemos la oportunidad de vivir en Cristo por fe, en fe y obediencia. Esto nos ayuda a tener claro los aspectos de la condición del hombre al morir. No va para ningún lado, permanece acá, el cuerpo va donde se fue tomado, haciendo énfasis al origen de la creación y también a donde regresa el espíritu, que es a su dueño, que es a Dios quien lo dio. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado, y los esperamos en el próximo capítulo, en el cual estaremos tocando el tema el infierno. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Ha sido un placer inmenso. Hasta luego.